Vamos a abrir el corazón y vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10. Y quiero que le des un aplauso a Jesucristo esta noche. Él está aquí en este lugar. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Bendecimos tu nombre precioso. Bendito, bendito por siempre seas Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Deuteronomio, en el capítulo 10. Aleluya. En cierta ocasión, escucha esto, estaba ministrando a un hombre, yo lo conocía, era de los, aleluya, colegas del grupo musical, y le estaba yo hablando de Cristo. Tuve la oportunidad de llevarlo a la iglesia. Él estuvo ahí, su esposa, estuvo su hermana, Lulú, ellos son de apellido Pineda, y estuvieron los hijos de este hombre en la iglesia madre donde yo me salvé. Era músico y conocía muchos músicos, pero cuando la primera vez yo le estaba ministrando a este hombre, le estaba hablando acerca del temor de Dios. Y aquel hombre entendió mal las cosas y él dijo que no estaba de acuerdo en que debemos tenerle temor a Dios. Tú no debes tenerle miedo al diablo, ni a la muerte, ni a los brujos, ni a la hechicería. No debes tenerle miedo a nada excepto a Dios. Y él dijo no estaba de acuerdo en que uno tuviera el temor de Dios, porque él pensó, aleluya, que el temor de Dios era como decíamos en el mundo: ay, nanita, escóndete que ahí viene Dios, ¿verdad? Él pensaba de esa manera: o córrele y escóndete porque ahí viene Dios. Él hablaba como de tenerle terror, como de tenerle pánico a Dios. Como Adán, dice la escritura, que cuando Adán pecó, él se escondió entre los matorrales porque escuchó la voz de Dios. Aleluya. Y hay una realidad acerca de todo esto. Muchos de nosotros, hermanos, crecimos teniéndole terror a nuestros padres. ¿Cuántos levantan su mano? Está bien. Ok. Muchos de nosotros crecimos teniéndole un no temor, no santo temor, un terror a nuestros padres. Nuestros padres, escucha bien, aleluya, eran tan estrictos, eran tan radicales contra nosotros, pues, que nada más sabían gritar y nada más sabían pegar. Muchos no sabían educar, la verdad es, al menos a algunos a eso nos tocó, aleluya. Y había padres de familia que con la pura miradita, aleluya, no necesitaba entronarte los dedos, ¿verdad? Nomás con la pura miradita, aleluya, te tenían dominado y te tenían controlado. Y con esa miradita era: o que te me calmas o te me calmas, o haces lo que yo quiero o ya te las vas a ver conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Aleluya. Nos infundieron un temor demoníaco, literal, nuestros padres, porque ellos pensaron que de esa manera no podían tener de alguna manera el control sobre nosotros y podían lograr de esa forma que nosotros pudiéramos obedecerlos, amarlos o respetarlos. Pero yo no sé, yo espero que estés de acuerdo conmigo. Quizás aquí en la iglesia no te identifiques con esto, pero muchos de nosotros, aleluya, en lugar de amor le teníamos terror a nuestros padres. Amén. ¿A poco no te acuerdas cuando ibas a la escuela y hacías alguna travesura? Amén. Y se enteraba tu papá, no te daban ni ganas de llegar a la casa. Amén. Era un temor que causaba
Incluso era un temor enfermizo, digo yo, porque causaba ese temor traumas en nuestra vida. Causaba enfermedades. Ponte a pensar, lo que estoy predicando es una realidad. Hay ciertos temores, hermano, que no son de Dios. Hay un temor demoníaco y hay un temor reverente. ¿Cuántos dicen amén? El temor demoníaco siempre va a traer problemas a tu vida, va a traer un desequilibrio, va a traer enfermedad. El temor a Dios siempre va a traer libertad y va a traer sanidad, prosperidad y todas esas cosas. Y muchos de nosotros crecimos con ese temor enfermizo, aleluya, que nos creó enfermedades y nos creó traumas de por vida. Y algunos de nosotros ese temor se lo queremos infundir a nuestros hijos. A veces todo queremos arreglarlo con gritos y tronándole los dedos a nuestros hijos, o pegándoles o golpeándolos, pero eso los daña, hermano. Eso los trauma, los enferma. Pero con Dios no es así, hermano. El temor a Dios del que te voy a predicar esta hora es un temor diferente. Se llama un santo temor, que es, aleluya, es para provecho y es de gran bendición, para longevidad, para sanidad y para prosperidad y para tantas cosas. Y dice la palabra de Dios, Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 12: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Vamos a ver el versículo 12. Escucha bien, dice: ahora pues, iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia es el Israel de Dios? Ahora pues, Israel, ahora pues, iglesia, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Damos gracias en esta hora por esta oportunidad. Pido que este mensaje sirva de grande bendición y edificación para nuestras vidas y lo podamos poner por obra, y tú traigas sobre nosotros, Dios de los cielos, salud y prosperidad y sanidad permanente. En el nombre de Cristo, el pueblo de Dios diga un fuerte: voy a hablarte acerca del temor a Dios. El mensaje se llama un temor reverente. De esto te voy a hablar en esta hora. Quiero que veamos primeramente acerca del temor a Dios. Te expliqué hace un momento, hay diferentes clases de temores. Hay un miedo, aleluya, que enferma. Hay un temor, te dije, que es insano, y hay un temor sano. El temor, aleluya, a la enfermedad, eso nos va a enfermar. El temor a los demonios, el temor a los delincuentes, el temor a ser asaltado, el temor, aleluya, a la crisis. Esos clases de temores son malignos para nosotros, aleluya. Pero el temor a Dios es diferente. Ahora piensa, los cristianos hemos escuchado alguna vez acerca de este asunto. ¿Qué es el temor a Dios? Tal vez te has preguntado, ¿qué es el temor a Dios? Amén. Bueno, el temor a Dios, escucha, viene siendo el equivalente al amor a Dios. Es como el amor a Dios. Amén. Una persona que ama a Dios tendrá el temor de Dios en su corazón. Una persona que no ama a Dios no tendrá el temor de Dios en su corazón. Y una persona que ama a Dios, aleluya, estará dispuesta a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, a asumir la voluntad de Dios y hacer lo que sea por agradar y complacer el corazón de Dios. Aleluya.
estarás dispuesto y dispuesta a hacer todo lo que sea, aleluya, porque amas a Dios y porque el temor de Dios está en ti y en tu corazón. Pero una persona que no ama a Dios, no le importará ni el reino de Dios, ni le importará, aleluya, la obra de Dios, ni tendrá temor ni respeto, aleluya, a la soberanía y a la divinidad de Dios. Porque no le ama. Si no le ama, no le obedece. Y no le obedece porque no le tiene temor a Dios. Y en pocas palabras, cuando un cristiano no ama a Dios, tampoco va a tener el amor de Dios en su corazón, porque el amor y el temor a Dios van juntos, hermano. Vuelvo a decirte que si no temes a Dios o no temes a Dios, no vas a ser fiel en ninguna área de tu vida, porque no tienes temor a Dios. Y mucha gente no le tiene temor a Dios. Por eso mucha gente no, aleluya, no le ha rendido el corazón a Dios, porque no tienen temor a Dios. Aleluya. Y aleluya, no tienen temor a la autoridad. Dios es la autoridad, pero no tienen temor a la autoridad. Y algunos cristianos en la iglesia no tienen temor a su autoridad, no tienen temor a Dios, no tienen temor a su pastor. Siempre he visto esto. Aleluya. Si la gente no tiene temor a Dios, no pueden tener temor a su pastor. Te diré una cosa. El temor a Dios comienza con el temor a la autoridad. Escucha, cuando yo estuve en Tlaxcala bajo el liderazgo, ¿verdad?, personal de mi pastor durante muchos años, yo sentía el temor de Dios en mi vida a través de mi pastor. Ok, yo tenía tanto reverencia a Dios como reverencia a mi pastor. Hasta este día yo sigo teniendo esa reverencia ante mi pastor. Yo no me puedo dirigir a mi pastor de una manera irreverente. No me puedo expresar de mi pastor de una manera irreverente. Tampoco puedo permitir que una persona, como se llame, pueda hablar mal de mi pastor en mi presencia cuando él está ausente. ¿Me oye? Pero después yo me vine a Puebla. Y yo llegué aquí a Puebla y no me froté las manos. Yo nunca dije, bueno, pues por fin me deshice del pastor. No, escúchame. El temor de Dios, aleluya, fluye en mi vida a través del temor de mi pastor. Yo me acuerdo en ocasiones, aleluya, aún todavía lo sigo sintiendo en mi corazón. Ando en la calle, amén. Yo me acuerdo una ocasión, andaba en el centro de la ciudad de Puebla y hay peligros ahí. Tú sabes lo que me estoy refiriendo. Hay peligros ahí, y no de delincuentes, hay tentaciones. Y yo voy pasando por una calle ahí donde hay placeres y todo eso. Voy caminando por esa calle y veo, Dios, aquí estamos como en Sodoma y Gomorra. Y de pronto, escúchame bien, siento la mirada de mi pastor sobre mí. Sentí como una especie de escalofrío. Dije, Dios, recibe la gloria, recibe la adoración. Hermanos, esto es el santo temor de Dios en la vida de un cristiano genuino. Que digo, habrá cristianos que ya no tienen temor a su pastor, no tienen temor a su autoridad. Y si alguien no le tiene temor a su pastor, no le tiene temor a Dios. Por favor, seamos conscientes, ¿verdad? Amén. Es como aquella persona que dice, amo a Dios con todo mi corazón, sí, pero odias a otra persona. La Biblia dice que esa persona, igual que tú y yo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén.
Entonces, si no tenemos temor a nuestro pastor, no tendremos temor a Dios, a quien no hemos visto. Amén. Y entonces no estaremos siendo fieles, no estaremos sirviendo, no estaremos diezmando, no estaremos ganando almas para el Señor Jesucristo. Aleluya. No nos estaremos involucrando en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia. No estaremos obedeciendo ni a Dios ni a nuestro pastor. ¿Por qué razón? Porque no tenemos temor a Dios. No amamos a Dios, no vamos a tener temor a Dios. Una persona que no es fiel en ninguna área de la vida es porque no tienen temor a Dios. Pues es tan claro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es tan fácil. Es tan sencillo. Un cristiano que no es fiel en muchas áreas de su vida porque no teme a Dios. No le podemos pedir otra cosa. Sabemos que no ama a Dios. Y no le ama porque no le tiene temor. Y no le tiene temor porque no le ama. La Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque el temor reverente a Dios es más que un simple temor. El temor reverente es una actitud con la que una persona reconoce el poder y la condición, la reverencia, el señorío, el respeto, aleluya, y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, dignos de rendirle adoración, servicio, obediencia y más. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Esto es lo que quiere decir el temor reverente a Dios. Es un respeto de ética, sumisión y obediencia absoluta a la voluntad de Dios. Este es el temor que Dios demanda. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no a medias tintas. Aleluya. Y esto es parte, aleluya, de lo que Dios demanda. Es parte del temor a Dios, servirle de todo corazón y asumir la voluntad de Dios, rindiéndonos a Él. Aleluya. En esto consiste el santo temor a Dios. Muchos creyentes no tienen un santo temor a Dios. Aleluya, es una realidad. Yo vuelvo a decir, no tienen ese temor de Dios. Muchos cristianos desprecian el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, es triste y gracias a Dios no estoy generalizando, pero hay cristianos todavía que blasfeman el nombre de Cristo con su actitud, con su conducta, aleluya, y con sus hechos, porque habiéndole conocido, aleluya, no le han honrado ni le han glorificado tal como es y como Él merece. Aleluya. Hay cristianos, así de fácil, hay cristianos que mienten. Y mienten, y mienten, y mienten. Y hacen cosas que no se apegan, aleluya, a lo que ellos dicen que son. No se apegan, aleluya, a su fe. No se apegan a lo que profesan, a su cristianismo, no se apegan a la voluntad de Dios. Isaías capítulo 29:13 dice: porque este pueblo de labios me honra, dice, se acercan a mí. Escúchame bien, ven conmigo a Isaías capítulo 29. Amén. El versículo 13 dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No hay una sujeción a Dios, no hay un sometimiento a Dios. Aleluya. Es sobre el temor que ellos, más bien sobre la profesión de su fe. Proverbios capítulo 8
En el versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Esto es el temor de Dios, dice la Biblia. Aleluya. En la actualidad hay cristianos que viven su cristianismo muy por debajo de los estándares del mundo. No conocen lo que se llama santidad. No conocen la santidad de Dios. En Levíticos, en el capítulo 11:44 dice: sean santos, dice el Señor, porque yo, Jehová, soy santo. Aleluya. Esto es lo que yo llamo el santo temor de Dios, que la santidad de Dios está en nosotros. El respeto, la reverencia, la obediencia. Y este es uno de los ingredientes que se requieren para obedecer y servir a Dios. Un temor reverente. Necesitamos un temor reverente. Al menos que tengas un temor reverente, vas a obedecer y vas a poder servir a Dios. Escucha esto: los ángeles del cielo son superiores a nosotros, y los ángeles no batallan para obedecer a Dios. Dios le dice a un ángel: haz esto, y el ángel inmediatamente lo hace. No resiste la voluntad de Dios. Y los ángeles son perfectos. Por ellos no murió Jesucristo, murió por nosotros. Nosotros, aleluya, debemos obediencia, respeto, reverencia, temor a nuestro Dios absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Ves? Los ángeles sirven a Dios con temor y temblor reverente. La misma creación, la naturaleza, aún los animales obedecen a Dios y les sirven con temor y temblor. Yo creo que los pájaros, yo creo que los animales, aleluya, son más reverentes a Dios que muchos seres humanos. Y aquí ya me refiero al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Los animales son más obedientes y son más reverentes que muchos seres humanos en el mundo. Por ejemplo, cuando Dios mandó a hacer el arca de Noé, o cuando Él mandó a Noé a hacer el arca, era para que se salvaran los seres humanos. Pero los inteligentes, los intelectuales, los cerebritos, los estudiados, no tuvieron temor de Dios y no entraron al arca. Despreciaron el señorío de Cristo y la autoridad de Noé. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiénes entraron ahí al arca? Los inteligentes, los intelectuales. No, entraron las bestias y los animales, porque ellos saben lo que es el temor reverente a Dios. Aleluya. Pero el ser humano batalla en obedecer a Dios y no se rinde fácilmente a Dios, mayormente en estos tiempos. La Biblia dice que vendrían tiempos donde los juicios de Dios empezarían a caer. Amén. Y la gente se arrepiente momentáneamente. Anoche tuvimos un temblor y la gente corre a la calle. ¿De qué quieren escapar? ¿Se quieren escapar de Dios o quieren escapar de la muerte? ¿De qué se quiere escapar la gente? Amén. Yo me mantuve en mi lugar. Dije, bueno, yo no tengo por qué tener temor.
Ha sido la primera vez que no le tengo temor a un temblor. En otros tiempos, tampoco. Pero esta vez, igual que otro, Señor, gracias por lo que estás por lo que estás haciendo. Amén. Pero cuando vinieran los juicios de Dios, dice la Escritura, que la gente del mundo, ni aún viendo lo que estaría pasando en el mundo, no se iban a arrepentir. Aún algunos de ellos blasfemarían el nombre de Dios, y ni viendo los juicios de Dios se rendirían a Él, aleluya, porque no tienen el temor de Dios. No tienen el temor de Dios. La gente salió corriendo anoche del temblor, no porque tienen temor a Dios, corren por su vida, tienen temor de su vida. Pero el que tiene temor a Dios está preparado para morir. Y el que no está preparado para morir, no estará preparado para vivir. Podrán escapar de un terremoto, pero no pueden escapar del juicio de Dios. Y la Biblia dice que no se iban a arrepentir. Apocalipsis en el capítulo 16, en el versículo 9, habla de los juicios que vendrían sobre la tierra. Y están cayendo los juicios sobre la tierra. Esta mañana estábamos mi esposa y yo escuchando las noticias en Nueva York. Amén. Inundaciones por todos lados. Los juicios de Dios están cayendo. Gente está muriendo por todos lados. Pero ¿sabes qué? Hay muchos en el mundo que aprovechan esta circunstancia para blasfemar el nombre de Dios. Y Apocalipsis capítulo 16, 9 dice que blasfemarían el nombre de Dios y no se arrepentirían. Alguna vez prediqué un mensaje que hablé de los irreverentes. Y esta es una generación irreverente ante Dios, ¿verdad? Es una generación irreverente. No tienen temor. Dice Judas 1, porque no hay 2 ni 3. Dice Judas que no tendrían temor y blasfemarían de las potestades superiores. En el versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, porque no tienen el temor de Dios. Hoy estamos viviendo esta generación de los irreverentes, mayormente los del mundo, porque no tienen el temor de Dios, ni se rinden al único que nos puede salvar. ¿Cuántos saben que Dios es el único que nos puede salvar? No hay más. Pedro dijo: no hay otro nombre en quien podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Pero gente no se rinde. No tienen ese temor en su corazón. Nuestra generación está como el juez injusto de Lucas capítulo 18, del 1 en adelante, en el versículo 2. Habla de un juez injusto que no tenía respeto a hombres ni tenía respeto a Dios. Así está en este tiempo nuestra generación. Pero yo estoy hablando esta noche acerca del santo temor a Dios y a su Jesucristo. En Filipenses, espero que todavía me escuchen.
Filipenses en el capítulo 4. No es cierto, es Filipenses 2. En el versículo 12. Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Escucha, el temor de Dios es para nuestro provecho. El temor de Dios es para nuestro bien, para nuestra salud, aleluya, y para nuestro provecho y nuestra salvación y nuestra sanidad. Proverbios 1, en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Ves? El que teme a Dios es sabio. Es una sabiduría divina. El que teme a Dios es sabio. Este es el principio de la sabiduría. El temor a Dios no es aquella, aleluya, sabiduría que el mundo tiene. El mundo se cree inteligente, pero no tienen temor a Dios. Se creen sabios, pero no tienen el temor a Dios. La verdadera sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Ahora, los cristianos tenemos temor a Dios. ¿Cuántos tienen el temor de Dios? ¿Cuántos tienen el temor a Dios? Te diré una cosa. Desde que yo tomé mi ministerio, nunca dejé mi ministerio. Porque amo a Dios y porque tengo temor a Dios. Pero los irreverentes no les importa dejar tirado el ministerio. Es más, se enojan porque se les dice que deben de servir a Dios. No tienen el temor a Dios. ¿Ves? Porque no aman a Dios. Mi opinión esta tarde de lluvias, es: no dejes tu ministerio. Amas a Dios, no dejes la iglesia. Amas a Dios, aleluya, no te vayas para atrás. Amas a Dios, ajusta tu vida a la voluntad de Dios. Quien no teme a Dios no estará asumiendo sus responsabilidades en la iglesia. Quien no teme a Dios no le va a servir ni le va a honrar a Dios. Y hay cristianos, hermano, que aún viendo lo que pasa en el mundo no se humillan para servir a Dios. Estos son los tiempos del terror. Y en estos tiempos de terror, lo único que nos va a salvar es un santo temor de Dios. ¿Escuchó? En este tiempo de terror, de enfermedad, de asaltos, de violencia, de inundaciones, en fin, de pandemia, lo único que nos va a salvar es un santo temor a Dios. Si nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Él prometió eso.
Si se humillare mi pueblo, aleluya, será exaltado. ¿Ves? En el Salmos, capítulo 34, dice que el santo temor a Dios nos da seguridad. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el temor de Dios nos da seguridad? Vaya conmigo al Salmos capítulo 34. Y venga a leer conmigo el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. El ángel de Dios acampa a tu alrededor porque le temes y te defiende. Esto es un pasaje interesante en este momento, aleluya. Y esto es bueno que usted y yo lo sepamos. ¿De qué nos va a salvar? Porque hay peligros. Hay cosas de las cuales nosotros corremos riesgos. Hay enemigos a tu alrededor que no los puedes ver con tus ojos físicos, que solo el ángel de Dios los ve y te defiende. ¿Estás vivo? No porque seas tan guapo como el pastor. Estás vivo porque Dios ha enviado su ángel y su gracia sobre ti y te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende a los que tenemos temor de Dios. ¿Ves? Esto nos da seguridad y nos da confianza en Dios. En el versículo 9 de Salmos 34. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen a Jehová. Es interesante. Él suplirá todas tus necesidades. Te librará de todos tus males y de todos tus enemigos. Proverbios en el capítulo 10. Dice el Señor en el versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. El temor de Jehová puede prolongarnos los días. Así que es importante vivir cada momento bajo el temor en obediencia a la voluntad de Dios. Esto dice nuestro texto. Necesitamos obedecer a Dios con temor y temblor en nuestro corazón, y Él nos va a ayudar. Un último pasaje es Eclesiastés capítulo 12. En el versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en el hombre. Vamos a inclinar nuestro rostro. Inclina tu rostro esta hora. Hemos hablado del temor reverente a Dios. Amén. Y Dios nos quiere ayudar esta noche. El temor a Dios, hermanos, no es escondernos del Señor.
no es huir de su presencia. El temor a Dios es obedecerle. Es servirle. Dice nuestro texto, de todo corazón, y Él nos honrará. El temor a Dios es para bien de nuestra propia vida. Aleluya. Y yo quiero hacer algo esta noche. Quiero orar por usted que nos visita por primera vez esta noche. ¿Me permite orar por usted? ¿Sí? Ok. Necesito una hermana que me ayude con esta hermana que nos visita por primera vez en esta noche. Mientras todo rostro inclinado, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Aleluya. Solo para analizar en nuestro corazón. No dejes tu ministerio. No dejes de servir a Dios. Sirve al Señor. Honra a Dios con todo tu corazón. Teme a Dios con temblor en tu corazón. Porque en estos tiempos críticos, difíciles, en estos tiempos de enfermedad, de pandemia, en estos tiempos de terror, de delincuencia, que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. El temor a Dios nos puede salvar la vida. Vamos a ponernos de pie esta noche. Si gustas venir a este altar, están abiertos estos altares. Aleluya. Mientras usted está aquí en este altar, le animo a servirle a Dios con todo su corazón, a someterse a la voluntad de Dios, a honrarle, a servirle. Ríndase a Dios. Aleluya. Sea fiel a Dios. Sea obediente a Dios. Mira, Dios nos está esperando aquí cada servicio con la mesa puesta, con la mesa servida, con manjares del cielo. Dios nos está esperando aquí cada servicio. Y muchos lo dejamos esperando porque no hay temor de Dios en el corazón de la gente. Aleluya. Sea fiel, sea obediente, sea liberal. Aleluya. Sea reverente a Dios. Porque el temor al Señor, concluye la Biblia en Eclesiastés 12:13, es el todo del hombre. Y Dios nos va a ayudar. Dios, doy gracias, Señor Dios, esta noche. Toca, Señor Dios, la vida de esta persona en el nombre de Jesús. Gracias por traerla esta vez a este lugar, Padre. Que nunca se vaya de ti, que siempre estén aquí sirviéndote, Padre, estas almas preciosas. Gracias, Padre. Gracias por todo ello. Dale un aplauso a Jesucristo. Vamos a darle la honra y la adoración. Señor, gracias, Padre. Recibe el poder, Señor. Recibe el poder. Recibe la adoración, Padre. Gracias, Señor. Toca la vida de Israel en el nombre de Jesús, Señor Dios. Gracias, Cristo, gracias. Alabado sea el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Amén. Gracias. Quiero que regreses a tu lugar esta noche. Y dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo lo que digas es este. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Así que vamos a poner por obra este mensaje. Dios nos quiere bendecir y Dios nos va a honrar cuando nosotros expresemos y andemos en el santo temor de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermano Toño, despídenos en oración. Nos va a